Hola chicos, buenas tardes. Hoy vamos a hablar de esta guía que tiene una pequeña diferencia a la que aparece en el video de compras y ventas número 1 y número 2. En este tercer video vamos a referirnos a calcular la retención en la fuente según la tabla y la base gravable. ¿Sí? Aquí vamos a hacer énfasis en este punto para no repetir lo que ya se habló en los dos videos anteriores. Entonces vamos a mirar dónde se va a aplicar la retención en la fuente. Vamos a ir al punto 15. Aquí en el punto 15 tenemos que dice el día 15 realiza pago de la quincena a los empleados administrativos así. Entonces hay dos personas, uno es el gerente y la otra es la secretaria. ¿Sí? El gerente gana el 80% de lo que aparece acá, de estos 6.097.032 pesos, y la secretaria pues el 20% más su subsidio de transporte año 2020, 102.854. Luego tenemos otros dos empleados, el contador que gana el 70% y el auxiliar contable o la auxiliar contable 30% de lo que aparece acá. Entonces tenemos aquí 5.097.032 pesos. Auxiliar contable obviamente pues tendrá derecho al subsidio de transporte según un cálculo que hagamos. Ahorita nos daremos cuenta si califica o no califica. Recordemos que una persona, para que se le entregue subsidio de transporte, debe ganar menos de 2 salarios mínimos legales vigentes. Y luego por acá nos dice que hay 3 personas, ¿sí? Personal de ventas con un salario mínimo legal vigente más el subsidio de transporte. Entonces el salario de ellos 3 acá en la nómina nos da 2.941.971. Estos números en sus guías van a aparecer diferentes, obviamente, para que ustedes aprendan a hacer el proceso y saquen sus cuentas. Entonces nos vamos a referir a este punto 15. Lo primero que tenemos que hacer para calcular este punto 15 es lo siguiente. Vamos a observar la tabla de aportes a solidaridad pensional. Acá nos dice que tenemos que tener en cuenta que cuando una persona se gane de 4 a 16 salarios mínimos legales vigentes, aportará el 1% a la solidaridad pensional. Eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces aquí abajo discriminamos cuál es el tope de los 4 salarios mínimos legales vigentes que aparecen acá las siglas. Eso nos da 3.511.212 al año 2020. ¿Sí? Ese es el tope por debajo. Mayor a 4 salarios mínimos, menor a 16. Ahora miremos cuál es el tope de los 16 salarios mínimos. Entonces, el tope por arriba es de 16 salarios mínimos legales vigentes. Son 56.179.392 pesos. Esto que tenemos acá son centavos, 0 centavos. Bueno, por ese lado entonces vamos a discriminar el salario de cada uno de los empleados que tenemos en la nómina. Entonces, el salario que nos muestran allá en esta parte nos dice que es quincena. ¿Sí? Recordemos eso, que eso es importante. Acá dice el día 15 que es una quincena. Por lo tanto, el salario total de todos aquí acumulados nos muestra 14.136.035 para la quincena. Entonces vamos a mirar cuando lo convirtamos a salario mensual, tendremos que multiplicar por 2 cada uno de los rubros que aparecen acá. Entonces concentrémonos en esta parte. 6.097.032, que es de lo que corresponde para el gerente y para la secretaria, estaremos hablando de 12.194.064 para el mes. Los 5.097.032 de la quincena para el contador y el auxiliar contable o la auxiliar contable al mes serían 10.194.064.
Y vamos a concentrarnos en estos dos. Aquí, si yo entro aquí a la fórmula, nos daremos cuenta que lo que hago con la fórmula es multiplicar por 2. Este de acá que lo vemos aquí es el de los empleados de ventas. Entonces voy a hacer lo mismo, voy a multiplicar por 2 para que me dé el mes. Y eso nos da 5.883.942. ¿Listo? Entonces eso nos da un total salario mensual en el mes de 28.272.070. Pero esta cifra que tengo acá solamente es de control porque no la voy a utilizar. Me voy a concentrar en el salario de la directiva. Entonces, el gerente que se gana el 80%, entonces aquí lo vamos a multiplicar este salario mensual por 0,8. 0,8 es lo mismo que colocar 0,80, es exactamente lo mismo. Me da 9.755.251. ¿Sí? Recordemos que este es el salario mensual asignado al gerente, que es del 80% de lo que vemos del total. El del contador es el salario mensual por el 70%, que es lo mismo que colocar 0,7 o colocar 0,70. Es la misma cosa. Yo le pongo el 0, eso no me hace ningún cambio, sigue siendo los mismos 7.135.845. ¿Listo? Ahí los voy a dejar en estos dos colores, azul y rosado, para diferenciar al gerente del contador. ¿Listo? Los asistentes son la secretaria y el auxiliar. Entonces vemos aquí que lo que hice fue este que tenemos acá, que es el total, los 12 millones, lo multiplica por 0,2, que es lo mismo que decir 0,20, es la misma cosa. ¿Sí? Si este tiene el 80, pues obviamente este es el 20 para que me dé este total del salario mensual. ¿Para qué hago esto? Esto lo tengo que hacer yo para saber cuál de ellos se pasa del tope en VTs, para saber a quién le aplico la retención en la fuente. Entonces aquí tenemos el salario del auxiliar contable, que es el 30% del total de lo dispuesto en la nómina o en el presupuesto para los dos. ¿Sí? Bueno, entonces esta parte de acá es el presupuesto. Recordemos que el presupuesto del primero es compartido para el gerente y la secretaria. Este presupuesto de 10 millones es compartido para el contador y el auxiliar contable. ¿Sí? Y del otro presupuesto que tenemos por acá, el salario mensual, tenemos que cada persona que trabaja en ventas se gana el mínimo. Lo que nos decía en el problema del punto 15 o el día 15. Entonces, el salario mínimo para el año 2020, este año vigente, es de 877.803. Cuando yo entro acá, podemos ver que lo que traigo es una fórmula que me está dividiendo en tres partes lo que tenemos allá en el total, ¿sí? Menos el subsidio de transporte del año 2020, que son 102.854, y eso me da exactamente el salario mínimo. Aquí coloqué el subsidio de transporte para tenerlo visualmente, para tenerlo ahí fácilmente de observar. Listo, entonces ya tengo aquí salario de ventas, salario del asistente, salario del auxiliar, salario del gerente, salario del contador. Ya está. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ver quién de ellos se pasa según la tabla que tengo, que debo tener, para saber a quién le aplico retefuente. Entonces vamos a subir acá. Aquí tenemos la tabla de retención en la fuente de la ley 2010 del 2019. Esta se refiere a la ley de crecimiento. Esta tabla nos dice que una persona que gane entre 0 y 95 VTs
pues no se le va a aplicar ningún tipo de retención. Una persona que gane entre 25 y 150 se le aplica el 19% de retención. Entre 150 y 360 se le aplica el 28% de retención. A ese 28 le sumamos 10 VTs. Y así sucesivamente. Esta tabla ustedes la pueden encontrar en internet fácilmente. Vamos a concentrarnos solamente en estas tres escalas, ¿sí? La 1, que es la del 0, la segunda, que es la del 95, y la tercera, que es la del 150. Vamos a mirar qué voy a hacer yo con esto para calcular a quién le hago retención en la fuente. Entonces, vamos a bajar y vamos a observar el proceso. Entonces, yo aquí tengo los salarios del gerente y del contador, que como podemos ver en la parte de arriba, vamos a observar acá en un momentico. Acá nos dice que un VT del 2020 equivale a 35.607 y el VT del 2019 es 34.270. Entonces, como estamos en el 2020 y yo voy a pagar esta nómina ahorita el 15 de marzo, entonces pues aplico en el año en que estamos, ¿sí? Aplico la retención del 2020. Este número que tengo acá, que es el rubro correspondiente a la VT del 2019, yo lo utilizo cuando se va a calcular el año completo de una persona que va a declarar y va a ver cuánto tiene acumulado de retención en la fuente, y si esta persona pues no está obligada a declarar, pues podrá pedir la devolución de sus retenciones. Pero para este año, que es el 2020, pues vamos a aplicar 35.607. Me devuelvo. Estamos en marzo. Si una persona va a solicitar la retención de la fuente de todas las retenciones que le hicieron en el año 2019, pues entonces utilizará esta tabla, esta base de la VT del 2019 para mirar sobre sus salarios o los ingresos que tuvo en el año 2019, pues si tiene que pagar impuestos este año o no. Recordemos que la retención en la fuente es un abono a los impuestos de renta. Entonces, cualquier rubro que sobre después de cubrir el pago del impuesto de renta se puede solicitar en devolución o que se lo trasladen al año siguiente, como quiera, ¿sí? Entonces, para este año vamos a pagar esta nómina, año 2020, pues entonces vamos a utilizar la VT del 2020. 95 VTs me equivalen a 3.382.665. ¿Yo qué hice aquí? Pues simplemente multipliqué la VT del 2020 por 95. Recordemos que la tabla que tenemos acá me dice que en el primer nivel, ¿sí? El primer nivel dice que una persona que gane de 0 a 95 le aplicó 0% de tarifa marginal en la retención de la fuente. Eso es importante tenerlo en cuenta. Yo por eso aquí hice la multiplicación. Quiere decir que si una persona no se pasa de este punto, pues no le aplico retención. Y si se pasa, estos 95 que aparecen acá, se los resto para después calcular retención. Si la persona no cae en este nivel, que es el primer nivel, entonces si cae por ejemplo en el tercer nivel, entonces le resto la base. Esta columna, la primera columna, es la base de retención. Yo le resto cualquiera de estos números que aparece en esta columna para calcular la retención. Ahorita lo vamos a ver cómo se hace. Bueno, entonces dicho esto, ya vamos a mirar qué es el paso siguiente. ¿Cuál es el paso siguiente? Me voy a concentrar. Miremos que el asistente gana 2 millones, está por debajo de los 3.300.000, por lo tanto a este no le aplico retención. El auxiliar contable también está por debajo de estos 3.300.000, entonces tampoco le aplico la retención.
Observemos también que estos dos empleados también están por debajo de los 3.511.000 que equivalen a los 4 salarios mínimos. Por lo tanto, ellos no hacen aportes a solidaridad pensional, que es del 1%. Entonces, si no hacen ese aporte, los descuentos que yo les voy a hacer por seguridad social solamente es del 8%, mientras que a estos dos que sí se pasan de los 3.500.000, entonces le voy a hacer aportes sociales por el 9%. Y obviamente pues el personal de ventas tiene un mínimo, no le puedo aplicar retención. Entonces le voy a aplicar retención a estos dos que están acá, azul y rosado. ¿Cuál es el primer paso? El primer paso es tomar el salario del directivo y convertirlo en VTs. Para hacer eso, yo divido el salario que está acá en azul, lo divido por la VT. Miremos que acá está en rosado, la VT está resaltada, 35.607. Esa es la operación que yo hago, ¿sí? El salario mensual dividido por la VT del año correspondiente. Estamos en el 2020. Para el 2021 y en lo sucesivo pues se aplicará según la ley que en ese momento esté rigiendo. Entonces, este salario de 9.755.251 convertido en VTs me dice que son 274 VTs. Y el del contador me dice que son 200. Es lo mismo escoger este salario que está acá, voy a entrar a la fórmula, dividido por la VT, ¿sí? Es lo mismo. Este que está acá, en el borde azul, dividido por este que es la VT. Me da 200. Entonces miremos, ¿qué pasó? 274 y 200. ¿En qué nivel quedaron? Vamos a mirar el nivel en que quedan según la tabla de la VT. Vamos a mirar acá, 200 y 270. Entonces, ¿dónde se ubica el salario del gerente y del contador? En esta de acá, porque dice que entre 150 y 360 aplíquele el 28% de tarifa marginal para la retención de la fuente, ¿sí? Entonces recordemos, el gerente está en 270 y el contador está en 200, por lo tanto está aquí en la mitad de esto, ¿sí? Entonces vamos a ir hacia abajo, ¿sí? 274 y 200. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a ir a hacer el proceso de descuento. Calcular la retención en la fuente. ¿Cómo se calcula la retención en la fuente? Pues tomo los salarios tal cual como están de cada uno de ellos, le multiplico este salario por el 9%. 9% en forma de tasa es 0,09, ¿sí? Entonces lo multiplico y al multiplicar este por este me da un valor que se lo voy a restar a este, ¿sí? Cuando entramos acá podemos ver la fórmula, ¿sí? Dice que el R29, que es este salario que está acá, se le resta el resultado de el salario multiplicado por el R30, que es el 0,9, ¿sí? En otras palabras, la multiplicación de este salario por el 9% me da un valor X que se lo voy a restar a los 9 millones. Eso me da 8.877.279. Y al contador le hago el mismo proceso del 9%. A los demás empleados, como están por debajo de los 4 salarios mínimos legales vigentes, les aplico el 8. Como lo podemos ver acá, a cada uno le multipliqué el 0.8 de lo que ganan mensual y acá está el resultado de cada uno. Hice exactamente la misma operación. Repito, coges este número, lo multiplicas en tu calculadora por 0.09 y lo que te dé se lo restas a este. Al restarlo te va a dar este. ¿Listo? Bueno, ese es el paso número 1. ¿Sí? El salario base. Se calcula el salario base restándole el 9% si se pasa de... voy a colocarle aquí paso A. Este es el primer pasito. ¿Sí? Entonces, si se pasa de 4 salarios mínimos legales vigentes, le aplico el 0.09. Bueno, vamos al segundo paso.
cojo la base que me dio al restarle los aportes a seguridad social, cojo la base, que es esta misma, y la divido por la VT. Eso me va a dar el valor, el nuevo valor en VTs. Antes era 274, ahora me dio 249. Le resto los 150 del tercer nivel, ¿sí? Como lo había dicho antes, vamos a volverlo a recordar. Me voy a devolver a la tabla. Miremos que 234, 54, ¿sí? Todo lo que sea 200 para arriba cae aquí en este tercer nivel, y la base o la columna, la primera columna dice 150. Entonces ese es el número que yo voy a restar. Si un salario me cae aquí, por ejemplo, que una persona se gane 125 VTs, entonces le voy a restar 95. Pero aquí me cayó fue por encima de los 150. Entonces acá vamos a regresar a donde estábamos. Entonces me dio 249, pues le resto los 150 de la base. Eso me da 99. A lo que me da, le multiplico por 28%, tal cual como me dice la tabla, ¿sí? En forma de tasa, el 28% es 0,28. Al multiplicar este número por este, me da 27,81. Y la tabla me dice que a eso que me dio, después de multiplicar por el punto 28 o por el 28%, le sumo 10 VTs. Entonces eso me da 37,81. ¿Sí? Entonces lo que hago simplemente es sumar. Ahora sí, ya tengo el resultado final, que es 37,81, y vuelvo y lo multiplico por la VT de 2020 para que me dé en forma de pesos colombianos. Entonces me dice que al multiplicar 37,81 por 35.607, eso me da 1.346.214 pesos. Eso para el cálculo de la retención en la fuente del gerente. El del contador, haciendo el mismo proceso exactamente igual, me da 678.789. Voy a entrar a la fórmula y efectivamente, como ustedes pueden ver, es este número de azul, que son las VTs total a pagar, multiplicado por el valor de una VT del año 2020. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es el paso siguiente? Paso a seguir es, cojo otra vez el salario base, que lo tengo ahí arriba, ¿sí? Ya lo calculé antes. Recordemos que este es el salario base, ya habiéndole restado los ingresos, todo lo que tiene que ver con la seguridad social. Eso se llama ingreso no constitutivo de renta. Entonces le resto lo que me dio aquí, ¿sí? Lo que tiene que pagar de retención en la fuente, y eso me da total a pagar en el mes 7.531.065 pesos. ¿Listo? Ahora, como este es el del mes y voy a pagar es una quincena, entonces lo que hago es que divido este número entre 2. ¿Sí? Si yo entro acá, podemos ver que este número que tengo acá en azul, en este recuadro, son los 7 millones del mes, 7.531.000, y lo divido entre 2 para que me dé la quincena, y ese es el resultado final. Eso me dice que son 3.765.532. El salario del contador es de 2.907.415 de la quincena. Con los demás empleados, pues como no aplica todo esto que observamos acá, que es el proceso de la retención en la fuente, como no aplica, pues simplemente lo que hice fue coger el salario que ellos tienen base mensual, lo divido entre 2 y eso me da 1.406.000 para, en este caso sería el auxiliar. Para la secretaria me da 1.121.000, y para cada uno de los vendedores es coger el salario, lo multiplico por 0.08 y lo que me dé se lo resto al salario
bruto, y eso me da 807.579, que sería el salario neto. Al salario neto le sumo el subsidio de transporte, que son 102.854, y eso me da para el mes 910.433 pesos. Lo divido entre 2 porque voy a pagar una quincena, y eso me da un total de 455.216. Algunas empresas no colocan este salario, este subsidio de transporte para una quincena intermedia, sino que lo ponen al final. Entonces, si yo tomo este 807 sin sumarle este, para la primera quincena, pues me va a dar mucho menos que este número. Pero yo lo voy a hacer así, como dándole la mitad de su subsidio para esta quincena y la otra mitad para la quincena del 30. En este caso, en este supuesto, estamos hablando de la quincena del 15 de marzo. Entonces, como no tienen proceso de retención en la fuente, pues simplemente los bajo desde allá donde están, divido entre 2 la quincena, lo bajo a el renglón donde dice salario de la quincena, ¿sí? Simplemente lo bajo, esos son los salarios y listo. Ahí ya paso es hacer el registro contable, ¿sí? El asiento contable, que sería el que ustedes pueden ver en este momento en pantalla. La fecha, 15 de marzo. El código 5105 para el personal administrativo. Y el personal administrativo, ¿quiénes son? Pues yo le doy doble clic aquí y me dice que son todos estos, la suma de todos estos. El del gerente, el del contador, este que tenemos acá, que es el auxiliar, y esta que es la secretaria. Esos son el personal administrativo. Ellos van por la cuenta 5105. Luego en la 5205 va el personal de ventas. ¿Quiénes son? Pues son este que está acá, este que se calculó de esta quincena, multiplicado por 3, porque recordemos que son 3 empleados. Allá nos decía en el planteamiento del problema que son 3 empleados de ventas. Luego, por la 1110, que es bancos nacionales, hago el total de estos dos sumados, ¿sí? Voy a mirar acá, entro a la fórmula y me dice que es esta más la que sigue, la 5105 más la 5205. ¿Listo? Entonces ahí ya quedó. Se suma estas dos por bancos y ahí ya se refleja el pago de la quincena. Luego viene la retención practicada. Entonces la retención que yo practiqué es, en este momento vemos acá, pero entonces recordemos que esta retención es del mes. Entonces, para que me quede la retención de la quincena, lo que debo hacer es lo siguiente. Si ustedes manejan Excel, lo que hago es colocarle paréntesis. Si lo hacen en calculadora, pues es más fácil, porque usted simplemente coge el valor que está arriba y lo divide entre 2. Si tiene Excel, entonces lo que va a hacer es hacer lo siguiente: encierra entre paréntesis los dos resultados, lo divide entre 2 y eso le va a dar el valor de retención practicada de esa quincena. Entonces, en la quincena del 30, pues sería la otra mitad. Entonces, por la 135515 reflejo en mi contabilidad que practiqué una retención a los dos directivos, y por la 2365 reflejo que es una retención a la fuente por pagar. Cuando llegue el momento de pagar, pues simplemente esta que está aquí pasa al débito y su contraparte pasaría al banco. Vamos a continuar en esta quincena. Entonces, los aportes en seguridad social se aplican por la misma cuenta donde yo hago el pago de nómina. 5105, aportes a seguridad social, por un valor de 1.959.961. Este valor que tenemos acá, ¿sí?, es la suma de todos los salarios mensuales. Entonces lo que voy a hacer es
encerrar entre paréntesis, ahí podemos ver un segundo paréntesis, me voy hasta el final, aplico el otro paréntesis para que me coja toda la fórmula completa, ¿sí? Le estoy diciendo a Excel que tome todo lo que está ahí encerrado y lo divida entre 2, porque voy a hacer una provisión para la quincena. Entonces me dice que son 979.981 la provisión de esa quincena de los aportes de seguridad social. Los aportes de seguridad social del personal de ventas, hago lo mismo, que es esta que tenemos acá, esta fórmula, la divido entre 2 y eso me va a dar 35.112, ¿sí? Y entonces sumo las dos y por la cuenta 2370 dejo la provisión de los aportes de nómina. ¿Qué es esto? Pues que quiere decir que queda pendiente de pago. Yo la dejo ahí, la reconozco en mi contabilidad como una cuenta que está pendiente por pagar al final del mes, porque en este momento estoy haciendo la contabilidad de la quincena. Entonces me quedaría 1.015.093 pesos para pagar al final del mes con el otro 1.015.093 pesos, que sería la otra mitad. ¿Listo? Y ahí termina, porque es una quincena, ahí termina esta parte. Al final del mes, entonces yo tendría que hacer unos aportes que hace la empresa, porque estos dos que tenemos aquí son los aportes que hacen los empleados. Yo se los descuento a ellos, ¿sí? Recordemos que si yo entro a esta fórmula, le doy doble clic, ¿sí? Entonces vamos a ver hacia arriba. Me voy a devolver acá en la computadora para que observemos de dónde sale eso. Aquí podemos ver que están resaltados todos los cuadritos, ¿sí? Que le estoy diciendo a la computadora allá en donde tengo el asiento contable que me tome este salario multiplicado por este, más este de aquí multiplicado por este, más este de acá multiplicado por este 0,8, más este salario de acá multiplicado por este. Y ahí ya termino, porque estos vendedores van por la cuenta 52. Estos que tengo aquí resaltados van por la 51. Entonces observemos que efectivamente esa fórmula tiene la multiplicación del R29, que es el salario, multiplicado por el 0.09 y luego más el salario del contador, que es el S29, en este caso, por el 0.09 y así sucesivamente. Luego viene el de la secretaria o el auxiliar contable en el orden en que haya estado arriba. Ustedes se pueden devolver a través de este video y verificar de cuál se trata. Y entonces es el salario de cada uno de ellos multiplicado por el 0.08 más el otro. Y al final los encierro. Todos ellos con un paréntesis al principio y un paréntesis al final, lo divido entre 2. En la calculadora pues sería hacer lo mismo, solo que aquí ya en la calculadora no les aparecería estos códigos, sino que les aparecería a ustedes pues los valores que ustedes hayan tenido allí apuntados, ¿sí? Cada uno de ellos sumado y luego se divide entre 2 para que les dé este resultado que tengo acá. Como ustedes tienen en sus guías otros números, otros rubros, pues esto le va a dar diferente, pero si siguen los pasos que les mostré anteriormente, les va a quedar perfecto y luego pues se ganarán una nota excelente. Espero que les haya gustado este video. Suscríbanse a este canal, denle clic en la campanita para que se den cuenta en qué momento sale otra aclaración de este taller guía que ustedes tienen allí para realizar. Este punto 4 que dice sobre la fórmula del día punto 4 sobre el día 18, que se paga con cheque, y ustedes deben evaluar si vale la pena ir a recoger ese cheque. Pues como hacen falta algunos datos, no lo tienen que realizar, porque aquí nos hace falta el costo de recoger el cheque. Yo
no les coloqué aquí el costo de recoger el cheque, por lo tanto pues les faltarían a ustedes datos para poder resolver esta fórmula, entonces no lo hacen, simplemente lo saltan y pasan al punto siguiente a calcular los otros puntos y los asientos contables que van a realizar. Bueno, entonces se cuidan mucho, Dios los bendiga, lávense las manos, no salgan a la calle por salir y nos vemos en un próximo video. Bye bye.